Les invito a hacer silencio, a inclinar el rostro y a hacer una corta oración para que el Señor nos guíe en este tiempo. Padre bueno, venimos a ti con humildad, entendiendo tu santidad, tu grandeza, y nosotros comprendiendo nuestra pequeñez y nuestra indignidad ante ti. No tenemos dignidad propia. La dignidad que tenemos es la dignidad de tu Santo Hijo que nos fue imputada, por el cual podemos acercarnos a ti para encontrar gracia y oportuno socorro, para ser instruidos y redarguidos en tu verdad, para el bien de nuestras almas y para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, este tiempo de autoexamen y concédenos, Señor, estar dispuestos en mente y corazón para recibir tu enseñanza y mirar cómo estamos andando en la vida diaria como hijos tuyos. Toma mis palabras y guíame con el poder de tu Santo Espíritu y la luz de tu palabra para enseñar lo que es recto y justo a tus hijos y a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El autoexamen lo he titulado ¿Realmente eres discípulo de Cristo? Una pregunta cuestionadora a nuestra vida. ¿Realmente eres discípulo de Cristo? Y para reflexionar en esto vamos a meditar en los versículos 25 al 33 del Evangelio de Lucas. Lucas 14, versículos 25 al 33. Vamos a leer este texto. Dice así, verso 25. Grandes multitudes iban con él, es decir, con el Señor Jesucristo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Como podemos ver, este es un pasaje supremamente confrontador. Un pasaje que cuestiona nuestro cristianismo. Nuestro pasaje inicia diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. ¿Sí notan? Inicia de una manera particular este pasaje. Grandes multitudes iban con Jesús y él volviéndose a esas multitudes les dijo lo que acabamos de leer. Eran muchos los que seguían a Jesús. Jesús sabía que la mayoría de los que le seguían, esa multitud que le seguía, no tenía el menor interés realmente en las cosas espirituales. Realmente ellos no estaban interesados en lo que realmente deben interesarse los que siguen a Jesús. Ellos no le seguían para que sus pecados fueran perdonados y pudieran tener comunión con Dios y creyeran en Él como el Mesías prometido. Realmente ellos no seguían a Jesús por esa razón. Algunos solo querían ver milagros de Jesús o recibir una sanidad física del Señor Jesucristo.
Otros habían escuchado que Él multiplicaba los panes y los peces y que le daba de comer a los hambrientos. Entonces, muchos iban tras el pan físico. Y otros esperaban que el Señor Jesucristo derrocara con un ejército poderoso al Imperio Romano y la nación de Israel quedara reinando sobre la tierra como David lo había prometido. En otras palabras, amados hermanos, la gente realmente seguía al Señor Jesús por cosas equivocadas. El Señor Jesucristo entonces utiliza 3 ejemplos en este pasaje para enseñar a las multitudes que le seguían quién no puede ser su discípulo. Porque el texto nos enseña eso. ¿Quién no puede ser discípulo del Señor Jesús? El primero es el ejemplo del amor a la familia. El segundo es el ejemplo de la construcción de una torre. Y el tercero es el ejemplo de la guerra en desigualdad entre 2 reyes. Y todos estos ejemplos, el Señor lo hace para enseñarles y enseñarnos a nosotros qué implica ser discípulo de Cristo. Es una lección que sin duda resultará útil en cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos en nuestros días, para que nos autoexaminemos si realmente nosotros somos discípulos del Señor. En el pasaje que hemos leído el día de hoy, el mismo Señor nos muestra quién no puede ser su discípulo. 3 veces el Señor nos dice quién no puede ser discípulo de Él. En el verso 26 dice que no puede ser discípulo de Él el que no aborrece a su familia y aún su propia vida. En el versículo 27 el Señor Jesucristo nos dice que no puede ser discípulo de Él el que no lleva su cruz. Y en el versículo 33 el Señor Jesús dice que no puede ser discípulo de Él el que no renuncia a todo lo que posee. Así que 3 cosas menciona aquí el Señor de quienes no pueden ser sus discípulos: los que no aborrecen su familia y aún su propia vida. Y cuando Él dice aborrecer la familia, no implica que abandonemos la familia o que dejemos la familia o que odiemos la familia, sino implica el amor que yo profese a Cristo no debe superar el amor que yo tenga por mi familia. Eso ya lo explicaremos. Entonces, por lo anterior, amados hermanos, podemos ver que ser un verdadero discípulo de Cristo no es simplemente leer la Biblia, escuchar sermones y enseñanzas. No es simplemente congregarnos. No es simplemente escuchar o hacer devocionales. No es simplemente participar de la cena del Señor. Aunque por supuesto tenemos que hacer todas estas cosas. Hay que hacerlas como cristianos. Pero en eso realmente no radica el ser un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, lo que el Señor quiere en esta mañana es enseñarnos que nunca debemos olvidar que un cristiano genuino o ser un cristiano verdadero o un discípulo de Cristo tiene un precio que pagar. Ser un cristiano meramente nominal e ir a la iglesia es fácil y muy barato, pero ser un verdadero discípulo de Cristo lo cuesta todo. Y eso es una confrontación que usted y yo debemos hacernos el día de hoy y autoexaminarnos a ver cómo estamos caminando como verdaderos hijos de Dios o simplemente somos cristianos nominales, cristianos de apariencia, que creemos que por realizar X o Y cosas, entonces ya estamos en el reino de los cielos o somos del Señor Jesucristo, discípulos de Cristo. Creer en Cristo, seguir a Cristo, confesar a Cristo e imitar a Cristo requiere negarse a uno mismo, amados hermanos. Eso implica
ser discípulo de Cristo. Si ustedes notan el texto, están allí, ¿cierto? ¿Cómo inicia diciendo? Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, entonces, esto es muy importante entenderlo. El Señor, por lo que vemos aquí en el pasaje, quiere enseñarnos que el hecho de confesar a Cristo y de decir que somos cristianos no indica realmente que seamos del Señor. La Biblia aquí nos está indicando que ser cristiano o imitar a Cristo y seguir a Cristo requiere negarse a uno mismo. Es decir, nos costará renunciar al orgullo, a la jactancia, a los pecados que satisfacen la carne, renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestra vida mundana en la cual estamos cómodos. Requiere poner a Cristo en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, aún por encima del amor que le profesamos a la familia. Si la familia interfiere en mi amor y en el servicio a Cristo, y yo pongo mi familia por encima de Cristo, entonces no soy un digno discípulo de Cristo. Hermanos, Cristo demanda de nosotros la preeminencia, el primer lugar en todo. De hecho, que si usted no tiene a Dios como el primer lugar en su vida, usted no puede ser un excelente esposo, usted no puede ser una excelente esposa, no puede ser un excelente padre. Porque cuando no conocemos a Cristo y ponemos a la familia por encima, nosotros actuamos de manera incorrecta. Malcriamos los hijos, hacemos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios y no honramos el nombre del Señor. Entonces, nunca olvidemos que ser un cristiano genuino, ser un cristiano verdadero, tiene un precio. No estoy diciendo aquí precio por obtener la salvación, sino un precio por ser de Cristo y seguirlo a Él como Dios demanda en su palabra. Entonces, ser cristiano requiere renunciar a nuestra comodidad, requiere poner a Cristo siempre en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Nos costará entender que el amor y la lealtad a Cristo, escúchenlo bien, están por encima del amor a nuestros seres queridos. Ser un verdadero discípulo de Cristo nos costará llevar nuestra cruz, es decir, estar dispuestos a sufrir desprecios, insultos, injusticias, traiciones, falsas acusaciones, burlas, oposición, aún por nuestra propia familia, y todo esto por seguir al Señor. Nos van a decir aleluya, nos van a decir lambeladrillo, nos van a decir una cantidad de cosas. Pero si nuestra vida ha cambiado y hemos entendido quién fue el que pagó la deuda de nuestros pecados, y que un día yo me presentaré ante Dios a rendirle cuentas, y solamente podré ser justo si confío en aquel que pagó la deuda de mis pecados en la cruz, entonces a mí no me importará que se burlen de mí y que me desprecien y que digan cosas falsas de mí mintiendo. En segundo lugar, en este pasaje aprendemos que aquellos que están pensando en seguir a Cristo, se les debe aconsejar a que calculen el costo de lo que implica ser su discípulo o ser discípulo del Señor. De la misma manera que el que piensa edificar una torre, primero se sienta y calcula los gastos, a ver si tiene con qué acabarla, para no meterse en algo que no puede terminar por falta de recursos y luego quedar avergonzado. ¿Qué indica esto del ejemplo de la torre? Indica que muchos quieren seguir a Cristo y obtener la torre
de la vida eterna, pero sin dejar su vida de pecado. Quieren los beneficios de la salvación, quieren la gloria del cielo, pero quieren seguir pecando, tener un corazón dividido. Cuando estoy en la iglesia soy de Cristo, pero cuando salgo al mundo sigo viviendo mi vida como a mí me parezca. Hermanos, edificar la torre de nuestra salvación requiere calcular los costos, y es estar dispuestos a renunciar a todos mis recursos para obtener los recursos de Dios y pedirle al Señor que yo mismo por mi propia fuerza no puedo construir mi salvación. La salvación proviene de Dios y Él es el que me da las fuerzas y los recursos para poder construir la torre de la salvación que Él ya me ha dado. Entonces, o como el rey que al marchar a la guerra contra otro rey, él llega y se sienta primero y considera si puede hacerle frente al rey, porque con el que va a pelear viene con 20,000, pero él solamente tiene 10,000 soldados. Entonces él se sienta y calcula si puede ganarle la batalla. Y si considera que no puede ganarle la batalla al otro rey, ¿qué hace? Le envía una embajada pidiéndole condiciones de paz. Y estas condiciones de paz, cuando uno reconoce que el otro es superior y que me va a derrotar, esas condiciones de paz es estar dispuestos a humillarnos, es estar dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos, a ser siervos de ese rey, con tal de preservar la vida de mi pueblo y mi propia vida. Eso es lo que el Señor está diciendo. O sea, si yo entiendo que no puedo ganar la batalla, me rindo ante el otro rey, le pido condiciones de paz y le digo: Señor, yo mismo no puedo ganar la batalla contra el pecado. Necesito ser tu siervo, necesito que tú me tomes por esclavo con tal de que yo pueda tener condiciones de paz y agradarte a ti. Entonces, eso implica renunciar a lo que poseemos. El que quiere ser discípulo del Señor tiene que humillarse y reconocer que el que se acerca a Cristo viene a Cristo para servirle y no para ser servido. No para brillar, sino para ser alumbrado por la luz de Jesús. Porque muchos se acercan a la luz no para ser alumbrados, sino para brillar. Ellos quieren brillar, ellos quieren ser exaltados. Y de eso no se trata la vida cristiana. Yo tengo que entender que necesito la luz de Jesús para caminar en este mundo de tinieblas. Yo no debo buscar mi propia gloria, sino la gloria del que me salvó y dio su vida por mí. El Señor Jesucristo aquí no está desanimando a la multitud a ser sus discípulos. Porque cuando uno lee esto, uno se desanima. ¿Quién puede cumplir estas demandas del Señor? Pero el Señor aquí no está desanimando a la multitud para que dejen de ser sus discípulos, sino lo que está haciendo es llevándonos a autoexaminarnos para no vivir una vida de autoengaño. Porque ese es el problema del cristianismo hoy en día, que llevan una vida autoengañada. Creen que son cristianos cuando en realidad no lo son. Creen que son discípulos de Cristo sin serlo realmente, porque a veces se confunden los sentimientos con la fe verdadera, y esto termina en una falsa convicción de salvación. Cristo entonces aquí está confrontándonos y mostrándonos, amados hermanos, que ser cristiano es algo más que venir a un servicio. Ser cristiano es algo más que participar de la cena. Ser cristiano es algo más que leer la Biblia. Ser cristiano es algo más que hacer un devocional diario. Todo esto hay que hacerlo. Ser cristiano requiere negarnos al pecado. Ser cristiano requiere estar dispuestos a caminar una milla extra por agradar al Señor. Ser cristiano requiere estar dispuesto a negarnos a nuestros gustos por llevar adelante la obra del Señor y proclamar su palabra en medio de un mundo que no quiere recibirle. En medio de un mundo que no quiere aceptar su voluntad. Nuestro Señor
quiso enseñar a las multitudes estas cosas. Él no quiere que nos autoengañemos. Él quiere que pongamos los pies sobre la tierra. Y hoy nos llama a esto. Miremos, hermanos, dentro de nosotros. Si realmente nuestra vida como cristianos se limita a cumplir ciertas cosas. Y realmente mi ser interior no ha cambiado. Sigo siendo mentiroso, sigo siendo irascible, sigo siendo orgulloso, sigo diciendo mentiras. Y solamente me comporto como un santico cuando vengo a la congregación. No, hermanos, ser discípulo de Cristo es ser transparente y luchar contra el pecado y contra las inclinaciones de mi propio corazón, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, en cualquier situación, tanto en público como en privado. Y cuando más se requiere demostrar que realmente soy cristiano es cuando estoy en privado. Si usted quiere conocer quién es un esposo, quién es una esposa, pues es en la casa, en el secreto de su hogar. Es allí donde se conoce quién es quién. Es allí donde se levantan las iras, donde se levantan las contiendas, pero también donde se puede mostrar el perdón y la reconciliación. Yo no estoy negando aquí que el pecado no esté en nosotros, porque luchamos cada día con los deseos de la carne. Pero si realmente Cristo está en nosotros, hay disposición a perdonar si me ofenden. Si realmente Cristo está en nosotros, realmente estamos dispuestos a agachar la cabeza y a reconocer las faltas y no a justificarlas y a ponernos erguidos y a tratar de refutar para quedar bien cuando sabemos que en el fondo hemos pecado y estamos haciendo mal contra Dios. Pensando esto, entonces es bueno examinarnos, ¿no es verdad? Examinémonos, hermanos, en esta mañana. Nuestro Señor quiso enseñar a las multitudes que le seguían sin pensar ni reflexionar lo que implicaba el costo de ser su discípulo. En otras palabras, nuestro Señor no quiere que ninguno de los que pretenden seguirle se autoengañe pensando que es cristiano cuando en verdad no es discípulo de Cristo. Pablo lo entendió perfectamente. Es un pasaje que a mí me fascina y yo quisiera que lo miráramos, y está en Gálatas 2:20, que de hecho debe ser aprendido y estar en el corazón de cada uno de nosotros, los discípulos. Pablo lo entendió y es lo que usted y yo debemos entender y lo que usted y yo debemos vivir. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué implica entonces estar con Cristo juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, mi viejo hombre muere para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo corruptible que un día se va a morir, lo que ahora vivo en la carne todos los días de mi existencia, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si yo he entendido que Cristo me amó y se entregó por mí para hacerme de Él, para hacerme su discípulo, para hacerme parte de su pueblo, entonces yo ya no vivo para mí, sino vivo para aquel que me amó y dio su vida por mí. Amén. Y a eso es que nosotros debemos apuntarle cada día, y en eso significa realmente entender qué es ser cristiano. No es simplemente hacer ciertas cosas, es una vida de constante entrega, de constante amor y de constante servicio y de constante negación a los deseos pecaminosos de nuestro corazón. Y con esa actitud, hermanos, vamos a participar hoy de la mesa del Señor, de la Santa Cena del Señor. Les recuerdo que pueden participar de la Cena del Señor, escuchen muy bien, solo aquellos que han sido bautizados, que han dado testimonio público de su fe en Cristo a través del acto del bautismo, que confían única y exclusivamente en Jesucristo como su Señor y Salvador.
Pueden participar de la mesa del Señor ellos, si están realmente arrepentidos de sus pecados, si realmente son conscientes que aunque hayan pecado ayer en alguna falta, porque todos los días pecamos, se han arrepentido y le han pedido perdón a Dios. Para participar de la Santa Cena del Señor no tengo que estar sin un pecado en mi vida, porque entonces ninguno podría participar de la mesa del Señor, porque de alguna manera todos ofendemos al Señor, tanto de pensamiento como de palabra, como de obra, como de omisión. Para participar de la mesa del Señor es estar conscientes de que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar la deuda de mi pecado, y que solo a través de la obra mediadora de Cristo en la cruz yo soy salvo, y que yo di testimonio público de que he creído en Él y que solo en Él está mi confianza y mi salvación. Confiado en lo que Él hizo, pero también reconociendo que yo no puedo caminar solo mi vida cristiana, sino tomado de la mano del buen Salvador día a día. Entonces, en esa actitud, hermanos, vamos a orar por un momento y luego vamos a repartir las especies de la cena y vamos a participar de ordenanza para que podamos nosotros hoy conmemorar ese acto sublime que el Señor nos manda, ese sacramento, esa ordenanza que el Señor nos manda como cristianos realizar en la iglesia del Señor. Oremos. Padre bueno, Señor soberano y eterno, te bendigo en esta hora de la mañana. Levanto a ti mi voz y te pido perdón por mis pecados y los pecados de mis hermanos. Y te ruego, bendito Dios, que nos ayudes a comprender y a entender, Señor, la magnitud de lo que significa ser tu discípulo, de lo que significa ser seguidor tuyo. Padre, dispón nuestro corazón hoy, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos cada día. Ayúdanos, Padre bendito, a entender que solo en ti, a través de Cristo, está la salvación. Ayúdanos a entender, Señor, que la vida cristiana no consiste simplemente en realizar ciertos actos religiosos, que debemos hacerlos, que la vida cristiana es un cambio y una transformación interna que se evidencia en cambios profundos en nuestra vida, en cambios radicales de abandono de pecado y de práctica de tu palabra en nuestra vida. Es dejar la mentira, es dejar el odio, es perdonar al que nos ofende, es amar al que es difícil de amar, es caminar con la maleta una milla más, es estar dispuestos a servir, a amar, aunque a mí no me amen, como Cristo nos amó, aunque nosotros no lo amábamos. Ser cristiano es estar dispuestos a vivir para el Señor cada día, en obediencia a su palabra, haciendo lo que es recto y justo delante de tus ojos. Dispón nuestro corazón, Señor, hoy para participar de la Santa Cena. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Padre bendito, a recordar profundamente este acto de amor y bondad insuperable, único, que no tiene repetición en este mundo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos para poder participar hoy en espíritu y en verdad, arrepentidos de nuestros pecados y confiados en la obra redentora de tu Santo Hijo en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.